seguir trabajando, aportando también desde mi área y bueno, siempre como una relación muy bilateral y muy recíproca. Creo que también aprender de esto para mí es súper valioso, es súper nutritivo, por eso también fue algo que busqué activamente. El tema de los cuencos y los sonidos tibetanos siempre me ha llamado la atención, entonces bueno, ahí conocí a Mauro en el curso de iniciación. Voy a tomar después obviamente el curso del máster con Daniel, así que bueno, de alguna forma para no solamente una terapia para mí, sino también poder después aplicarla también a mis pacientes. Como a modo de introducción, lo que contaban ustedes de esto de empoderar a la persona y que tome como de alguna forma las riendas de su vida, creo que la medicina occidental eso está como muy segregado, está muy desconectado, está muy disociado y creo fielmente que la medicina es uno mismo, o sea, eso es todo, la medicina y el poder de curación está dentro de nosotros como componente cuerpo, espíritu y mente. Si podemos tratar de unificar esos tres componentes que son súper importantes en cada ser humano, creo que podemos tener un poder de curación y de autoconocimiento muy, muy poderoso y muy importante. Creo que desde ahí nace todo lo demás. Entonces, también dentro de mi área lo que intento hacer es darle como también ese poder, así como ustedes también lo hacen con sus terapias, poder darle ese rol activo a la persona, que no llegue en un rol pasivo como espero que me digan lo que tengo que hacer, cuáles son las indicaciones y también los guío y los motivo para que se informen de lo que les está ocurriendo y lo estudien. Porque si no nos cuestionamos nada en la vida, yo creo que perdemos un poco el sentido de por qué estamos acá. Así que siguiendo como ese camino, todo esto de la cuencoterapia me hace mucho sentido y espero poder seguir aplicándolo constantemente. Bueno, Mauro me comentó un poco, te voy a contar un poco como el caso clínico, los síntomas de lo que le ocurrió a él. Me contactó porque me empezó a decir que había empezado con unos síntomas un poco extraños en la cara, en el lado izquierdo. Sí. De la hemicara izquierda sentía unos movimientos involuntarios que él no los podía controlar, como tipo gusanitos que sentía en la cara y un poquitito también de adormecimiento o sensación como parestesias, que son esta como sensación sensitiva, ¿ya? Y estos movimientos involuntarios que él no los podía controlar, el tic en el ojo y principalmente le afectaba la musculatura hemifacial izquierda. También se asoció a síntomas auditivos, tinnitus, que es esta sensación como de oído tapado, de no escuchar bien, abombamiento, vértigo, mareo, esta sensación como de sentir que las cosas a uno le dan vuelta o que del espacio se dan vuelta. Son distintos tipos de vértigo, pero es el mismo síntoma igual. Y eso, ¿no? Eso. Y un poquitito que escuchabas un poco menos. Exacto. Claro. Escuchaba. Entonces, bueno, unificando un poco estos síntomas, son síntomas que efectivamente hay que descartar siempre algo neurológico a nivel central, del sistema nervioso central, que es donde emergen los nervios craneales. Los nervios craneales son 12 y tenemos distintas funciones motoras y funciones sensitivas en distintas partes del cuerpo. En términos simples, bueno, en el cerebro hay dos tipos de circulaciones. Circulación anterior, que conlleva los primeros 2/3 de toda la zona anterior del cerebro, y tenemos una irrigación posterior, ya que es de la fosa posterior, anatómicamente se llama así, que involucra el cerebelo, que es lo que tenemos abajo del cerebro, que nos controla el equilibrio, la audición, la propiocepción, que es esta autopercepción de saber dónde estamos ubicados en el espacio. Y luego debajo del cerebelo está el tronco encefálico, que tiene, por eso es importante lo que les voy a explicar, les estoy diciendo esto como a modo de introducción para que entiendan un poco los síntomas de Mauro. Está el tronco encefálico, que se divide en 3 segmentos también anatómicos, ¿ya? Y en este tronco es donde emergen distintos nervios craneales, ¿ya? Específicamente lo que le afectó a Mauro es el nervio facial, que es el que nos controla, nos inerva la musculatura facial. También tiene una función sensitiva en una porción más específica también de la hemicara, y el nervio vestíbulo-coclear, que es el que encargado de funciones principales, la audición y el equilibrio, ¿ya?
estos dos nervios, el primero que es el facial, que es el séptimo, y el vestíbulo coclear es el octavo, emergen emergen muy juntitos. Primero está el séptimo y luego viene el octavo. Y estos emergen a nivel del puente, que es la estructura que está al medio del tronco encefálico, ¿ya? Los tres segmentos es bulbo raquídeo, que es lo que vamos a mostrar acá, puente y mesencéfalo. Entonces, había que descartar de que hubiera alguna complicación a nivel anatómico que le estuviera afectando estos nervios que emergen de este segmento anatómico. Y este es el video, ¿no? Sí. Bueno, antes como de ponerlo, acá estamos viendo la fosa posterior, que es como la parte de la nuca, vemos parte del cerebelo, y aquí entonces vamos a poder ver los distintos segmentos del tronco encefálico, ¿ya? Esta es la parte más inferior, la porción inferior, que es el bulbo raquídeo, luego viene el puente y luego viene el mesencéfalo. Ahora lo puedes pasar. Entonces, acá estamos viendo parte del bulbo raquídeo. Esto ya es la porción del puente. ¿Y esto ahí lo puedes parar ahí o no? O un poquitito menos. O sea, un poquito para atrás. Un poco más atrás. Estamos como bajando, ¿cierto? A través de la Ahí, fractura. ahí sí. Ahí sí es la columna. Esto ya... No, esto es cerebro. El cerebro, pero pensé que era aquí. No, esto es lo que le estaba explicando el tronco encefálico. Cerebro, cerebelo, que es como la parte posterior, y el tronco encefálico, que une ambos segmentos. Entiendo que esa foto parte de acá, ¿cierto? Bueno, Y va bajando así. Claro, este es un corte axial, que va así. Mirando desde arriba. O sea, mirando desde arriba, Sí. de cefálico a caudal. Así. Pasando la cabeza de arriba. Efectivamente así. O sea, así va ¿Ya? la Así es. Ya. ¿Ya? Entonces, lo que estamos mirando acá arriba es la parte anterior del cerebro, ¿ya? De hecho, estos son los globos oculares, Perfecto. ¿ya? Así. Esto es el tronco y esto es la parte posterior. Entonces, anterior, medio y posterior, Perfecto. ¿ya? Ya. Entonces, justamente en esta imagen, lo primero que se veía debajo era el bulbo, esto es el puente, que es la parte de al medio, y desde el puente emerge una arteria que es la arteria más grande que nosotros tenemos a nivel de la fosa posterior, que es responsable del 80% de la irrigación del segmento posterior del cerebro, que es la arteria basilar. ¿Qué es esto? Esto blanco que se ve, ¿ya? Esta es una arteria que es grande, de un grosor importante, y también tiene un trayecto largo porque tiene que irriga todo el tronco encefálico, estos tres segmentos que les estaba explicando. En el caso de Mauro, tiene una variante anatómica, que eso lo podemos tener todo el mundo y podemos no saberlo incluso si nunca nos genera síntomas y nunca nos hacemos una resonancia magnética, que el trayecto de él es un poco más largo, está un poco más alargada y un poco más ensanchada, ¿ya? Entonces, justo acá, que ya estamos en la porción del puente, en este nivel emergen los nervios craneales, que es lo que le contaba, el nervio facial y el vestíbulo coclear. Entonces, como esta arteria da una vuelta para poder también irrigar el otro segmento, hace contacto ahí, ¿ya? Y eso es lo que se llama conflicto neurovascular. O sea, efectivamente hay un conflicto entre el nervio y vascular, que es el vaso sanguíneo, ¿ya? Los nervios, nervio séptimo y nervio octavo, y el vaso, que es la arteria basilar. Entonces, si lo puedes pasar un poco. ¿Pero había alguna cosa que lo estaba apretando? Es que eso es lo que voy a explicar con la niña y después vamos por la causa. No, Ahí, entonces emerge. Ya digo. Y acá, bueno, aquí efectivamente, ahí lo puedes parar un poquitito antes. ¿Un poquito antes? Sí. Antes. Ahí. Un poquitito más. Atrás. Ahí. Ahí. Entonces, acá por ejemplo, de hecho no se ve la emergencia de estos nervios que les estaba comentando, que es este y otro que nace más abajito, créanme. Ya, lo que pasa es que obviamente es una imagen que no se ve tan bien, porque este es otro nervio, ¿eh? Ese es el nervio trigémino, el que nos inerva la parte sensitiva de la cara y que se divide en tres ramas. Pero este que se va abajo es justo el nervio facial. Y un poquitito más abajito aparece el octavo, que es el vestíbulo coclear. Si lo ven acá no se ve. Acá no se ve porque está pasando flujo de la arteria y le está generando compresión. Dale de nuevo a ver si lo podemos ver más claro. Mira, justo ahí. Un poquitito antes.
Ay, pero porque no es tan fácil Sí, lo sé. agarrar. Porque no sé cómo. Hoy no me da ahí. Ya, ahí están los dos. ¿Ahí? ¿Lo vieron? Sí. Como una herradura. Esos son los dos que acá no lo vemos. ¿Ya? Dale nomás. Gracias. ¿Qué pasa? ¿En serio? Si no son perfectos. No, y aparte que la imagen está ladeada, entonces tampoco... Ahí se ve, el más delgadito que salió era el nervio facial, porque el nervio facial es el nervio craneal más largo que tenemos. Entonces ese que se ve como más adelgazado es parte del recorrido del facial, y como la basilar pasa por ahí mismo, entonces va haciendo compresión constantemente. ¿Ya? Las causas principales de esto, siempre obviamente hay que descartar causas tumorales o cualquier lesión ocupante de espacio, un quiste, un tipo de tumor en particular, que hay distintos tipos de tumores más específicos que que pueden emerger efectivamente de la fosa posterior o del tronco cerebral, que no lo tienen, ¿ya? O sea, no hay ninguna lesión extraaxial que no es parte del cerebro que le esté generando esta compresión. Entonces, netamente algo anatómico constitucional. La gran interrogante es ¿por qué le surgió ahora y por qué no le surgió antes? Porque si esto viene de algo anatómico, podría también haberle generado síntomas antes, ¿ya? O no sabemos tampoco si esto se va a comportar en una temporalidad un poco crónica recurrente, que pase por periodos de síntomas, pase por largos periodos de asintomáticos, sin síntomas, y después esto podría volver a recurrir, como que no lo sabemos. Pero hay una chance de que eso pueda pasar, ¿ya? Y esto ya más arriba es el mesencéfalo, que es la parte como más posterior del cerebro. Aquí ya empezamos a ver los otros lóbulos, que es el lóbulo temporal, Franca, parietal y la parte una posterior. consulta. Pregunta ya. ¿Sabes? La pregunta para él. Ah, Si sí, él lo vi. sabe por qué te vino eso. No lo sé. Lo mismo que nos ¿Y pregunta la yo. doctora sabe? O sea, lo que les Lo estoy que está explicando, diciendo que que- es muy curioso No se sabe. de que por qué surgió ahora y por qué no surgió antes. O sea, La causa. Podría Podría haber ser una surgido ahora. un- La causa la sabemos, que es que está comprimiendo. Exacto. Entonces, no sabemos por qué antes no había generado síntomas, porque esto lo puede tener una persona también y podría no generarle síntomas como, o a diferencia o sea, lo contrario sería lo que le pasó a Mauro, que sí le genere síntomas. Pero eso es una alza de presión que le provocó algo. Es algo anatómico, compresivo, mecánico. compresivo. Bueno, O sea, o sea, Claro, esto. pero esa Lo que sí, por compresión- ejemplo, puede haber de dinámica, o sea, como de algún proceso hemodinámico, es que le haya ocurrido, por ejemplo, se haya activado el sistema nervioso simpático porque ocurrió algún estresor externo que le haya generado más flujo a esa arteria basilar, o no solamente flujo, sino que le haya generado como una alteración de la contractilidad y que haya estado más hipersensible como al tono de los vasos sanguíneos, y eso entonces estuviera generándole una propensión a poder comprimir estos nervios craneales. Sí, pero si bien Franca, disculpa, si bien Franca es, como tú dices, anatómico, y el desencadenante claramente, a lo mejor tú lo sabes o no te diste cuenta, pasaste por un estado de estrés, porque algo gatilló Claro, esta esa es mi compresión. hipótesis. Como Claro, Es que una hipótesis, claro, como el porque doctor- lo que pasa que fueron durante varios meses del año pasado que estuve con harto trabajo y me empezó a llegar mucho trabajo y dije, ya, lo acepté y lo hacía nomás, no había nada. Y el trabajo era me levantaba a las 8:30 y me paraba el computador a las 10 de la noche. Y a veces me tocaba fin de semana largo completo. Y tú tampoco tienes hipertensión, ¿no? No, no tengo. Entonces, yo eso lo atribuía en un comienzo, dije, estoy estresado por la pega. Porque me empezó a saltar el ojo. O sea, simplemente me saltaba el ojo. Pero después ya, y yo no le di importancia, porque dije, debe ser estrés. Bueno, y Entonces- dentro de las causas, dentro de las causas también obviamente se pregunta, bueno, obviamente algún antecedente hemodinámico, y en este caso sería como la hipertensión, ya una hipertensión descompensada que también podría generarle esta alteración hemodinámica en el flujo,
uso de drogas, No. también puede generar, pero todo eso se pregunta, es parte de la anamnesis. Sí. Y algún uso nuevo de algún medicamento que genere también esta alteración de la vasoconstricción y vasodilatación un poco brusca en los vasos sanguíneos, ¿ya? Obviamente otras enfermedades adyacentes, enfermedades inmunológicas, endocrinológicas también, que pueden alterar, cualquier cosa que altere finalmente el sistema nervioso autónomo, hay que ir a indagar en eso, ¿ya? Como para ir buscando potenciales causas. Cuando no vemos alguna causa visible de ocupante de espacio como lo tumoral, hay que obviamente descartar también todo lo demás, para abrir el abanico de diagnóstico diferencial, ¿ya? Así que eso, por mi parte. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna Una duda. clase magistral. Bueno, con respecto a los síntomas, claro, esto empezó de a poco. Empezó como de esta forma. Me saltaba el ojo así. Pero eso fue la etapa más grave, porque ya después era una cuestión que... Así, tal cual. No, era una cuestión que me se me cerraba el ojo. Sí, de hecho aquí me quedó una marca, porque tanto apretar el ojo, se me formó como una especie de orzuelo, una cosa así. Y horrible. Y tenía una pelota acá en el ojo, entonces me quedó hecho una marca acá. Pero para dormir también. También, o sea, cuando despertaba con la cuestión. Y Está tenía que despertado. trabajar y me iba para los lados. ¿Cuánto tiempo estuviste así, Mauro, con esa...? Cuando eso empezó en julio, yo empecé a ver que empecé con esto así del ojo. Y yo dije, ya debe ser el estrés. Pero ya a fines de octubre, la cuestión era todo el rato así, pero todo el rato eran 20 minutos cada una hora. 20 minutos cada una hora. O sea, tenía ahí 40 minutos para descansar. Claro, pero sentado. A la hora que me paraba, no hay de la cuestión era grave. No me podía lavar los dientes, no podía hacer esto, abrir la boca, nada. ¿Perdías el equilibrio? ¿Qué pasaba? Perdí el equilibrio. Sí, pues media para los lados. ¿Y la parte motriz tampoco? Para comer también no poder masticarme y esto de acá empezaba. Te tomaba toda la cara. Era complicado. Después de Entonces, cuánto mira, tiempo, Mauro, pregunta, después de cuánto tiempo que tú ya empezaste a sentir todos estos efectos, fuiste al médico. ya cuando está fui en noviembre. El médico le dijo así. Fui en noviembre. Sí, Porque entre la pega y las cosas adicionales. Ahora ten cuidado. ¿Ah? Ahora ten Sí, por ¿Dónde ejemplo. está el auto? Mira, vamos con la lámina. Adelantemos. Sí. La primera parte, esto es lo que estamos haciendo con Ariel Franca y yo, de parte de la Asociación para el Área Científica de Investigación. Esto lo queremos publicar. Esa es la idea. ¿Ya? Aquí está todo, digamos, los antecedentes médicos, sigamos con esa. Por esa también, sigamos con esa también, esa también. Cierra el PPT. Pasémosla. Cierra el PPT. Ya. Aquí están los síntomas que eran 3 a 5 veces al día. Yo lo atribuía al excesivo trabajo, 12 horas de trabajo. Sigamos con lo otro. Antecedentes médicos. Ya. Aquí estoy yo. Este fue el primer examen que me mandaron a hacer. Y donde se confirma el conflicto neurovascular vertebrovascular. Entonces, eso lo fue con un neurólogo. Cuando obtuvimos los resultados del ¿cómo se llama? Del neurólogo, me dijo que tengo que derivar a un neurocirujano. Y en ese momento fue tierra atrás. Y dije, ¿me quiere? Dije yo, neurocirujano. Entonces dijo, sí, neurocirujano. Y me hizo hacerme otro examen médico que era el ¿cómo se llama? La angioresonancia es para ver solamente los vasos. Claro, solamente los pasos. Claro. Entonces, ese día, después sigamos, me dieron a tomar pregabalina
y Neurobion. La pregabalina no me la tomé. Bien. Dije, no. O sea, la No, pregabalina no, aparte, o sea, es un medicamento, yo al menos no lo uso porque no me gusta mucho, pero es un medicamento para el dolor neuropático. O sea, el dolor producido por un nervio. Y Mauro no tenía dolor. No, Entonces ya de por sí no era necesario que se lo tomara porque Claro. no estaba indicado, ¿verdad? Por los síntomas. sigamos. Bueno, esta es la imagen que ya vimos. Claro. Sigamos. Toma de decisiones. Yo lejos de achacarme o decir, se ve esto, dije, llámale a Ariel por teléfono. Le dije, compadre, te tengo una buena noticia. Tenemos un caso real que lo vamos. Pero ¿qué se trata? Dije, no soy yo, me enfermé, tengo tal cuestión. Pero me voy a curar y me voy a sanar. Así que voy a empezar a documentar todo. Ya Y me dice, ya tenés que hacerlo día a día, cuántas veces, etcétera, etcétera. Entonces, yo estaba convencido de que me iban a sanar. Convencido, seguro. Nunca lo dudé. Y estaba contento porque dije, voy a poder poner en práctica la oncoterapia en mí. Entonces tenía dos opciones, pedirle a alguien que me hiciera la oncoterapia o hacérmela yo. Y dije, me lo voy a hacer yo. Porque la idea es que podamos autosanarnos de alguna forma también nosotros. ¿Ya? Sigamos. Nosotros sabemos en los conceptos básicos de la oncoterapia que frecuencia, vibración, intención igual sanación, ¿cierto? Esto está todo, digamos, dentro del documento se integran todos estos conceptos que nosotros ya los conocemos, que los tenemos claros, para que obviamente tenga un fundamento también. Sigamos con la otra. Se explica qué es lo que son las frecuencias, los distintos tipos de frecuencias, vibracional, de resonancia energética, equilibrio holístico, frecuencia binaural, la definición y la aplicación terapéutica. ¿Ya? Sigamos con la vibración. Estábamos hablando, ahora nos vamos a la parte de la vibración. En la dimensión terapéutica, en la dimensión simbólica y en la relación con la intención y la programación. ¿A qué me refiero yo con la programación? O sea, ustedes me imagino que se dan cuenta que uno cuando ve noticias en la tele y se cambia de canal están dando todas las mismas malas noticias. Eso se llama programación. Para que la gente está con baja vibración. ¿Ya? Entonces, así como nos programan a nosotros de mala manera, dije, voy a dar la vuelta al otro lado. Sí, arriba, abajo, luz, oscuridad, y tengo que hacerlo en mi beneficio. Entonces programé los sonidos, pero yo me programé para que cuando escuchara estos sonidos, perdón, ahora sí, este sonido, con ese sonido, lo me programé, dormía con los cuencos al lado de la cama. Entonces era divertido, porque cada vez que escuchaba esos sonidos, yo entraba con un estado que salía mi cuerpo que se tenía que, de alguna forma, sanar. Es momento de, claro, de sanar en este caso. ¿Ya? Sigamos. Rasgos esenciales de la vibración, aparece también el principio común, uso de mantra y vocalización. Esto es súper importante. Canción vital, vocalización. La vocalización que utilicé en este caso me fui letra por letra, o sea, por consonante y me di cuenta que la letra M era la que más me resonaba en la cabeza. La E, la I y la M. Si ustedes hacen eso, la verdad que suena bastante. Se mueve todo. Es que la M es la letra transmutadora. ¿La M? La M. ¿Te suena Cuando en la ustedes cabeza? le agregan una M a un sonido disonante, lo transmuta a un sonido armónico. Como por ejemplo, El O. Por ejemplo, parte un del Claro. Como enseñaba Miguel Ángel. Eso es canción vital. Sí. Conectar Claro. con el sonido inarmónico y transmutarlo con una M al final. De hecho, eso yo... Todos los mantras tienen una M por algo. Claro, Por yo ahí eso será.
Eso lo hacía en la ducha. Llegaba, me duchaba, empezaba. Mientras me estaba duchando, lavando el pelo, seguía haciendo eso. Y en cualquier momento sentía que me venía la cuestión. ¿Y se te paraba el ojo? ¿Ah? ¿Se te tranquilizaba? Empezaba a bajar, lo tranquilizaba, bajaba el tema. Entonces, para mí, en esta experiencia que yo tuve, el tema de la voz, Mauro, ¿y el vértigo? Eso, ¿cómo te fue? no, el vértigo empezó a desaparecer después que me empecé a tratar, pero de ahí vamos a llegar a esa parte. Ya. Pero para mí en esta terapia que me pude hacer, el 50% son los cuencos, 50% cuencos, 50% la voz, pero dentro del 50% que es en realidad el otro 50% que es la intención. O sea, 25, 50%, una cosa así. Sigamos. Querer sanarse, con predisposición. Intención. ¿Qué es la intención? Súper importante. La intención, ¿qué es la intención? O sea, la intención es conectar con una vibración en específico. Con esa, o sea, si yo lo voy a hacer desde la intención del miedo, no me resulta. Tengo que estar, primero que todo, equilibrado. Equilibrado significa que mis centros energéticos estén equilibrados. De ahí puedo mandar a hacer la intención, ¿cierto? Porque es paso a paso. No es porque yo diga, lo repita 1000 veces el día, voy a ser millonario, voy a ser millonario. No va a pasar nada. Si yo no estoy en esa vibración, si yo no siento, no conozco eso, no va a pasar nada. Entonces, la intención para todo es súper importante. Al momento de hacer una terapia, ¿qué es la intención? La intención de estar en el momento presente, conectado con la persona que tengo abajo, haciéndole una armonización del infinito, por ejemplo, ¿ya? O cualquier terapia. Yo conectado desde mi ser superior, que está acá adentro, que lo tengo que despertar, que esa es la tarea, despertarlo. Una vez que conecto con él, no necesito nada externo, nada. Nada, no pedí nada, no, está todo adentro. El conocimiento está dentro de mí. Entonces, sigan, a ver, espérate, antes de eso están las dimensiones de la intención. Volitiva, voluntad, cognitiva, visión. Sigamos con la otra. Esto después van a tener acceso a este documento cuando ya esté terminado. Todavía les faltan algunos detalles. Dimensiones de la intención afectiva, simbólica, diferencia esencial. La intención es una brújula que marca hacia dónde quieres ir. Es súper importante eso. La programación es el mapa y el motor. Define cómo llegar y asegurar que el camino se repita de forma confiable. Dicho de otra forma, la intención es el por qué, la programación es el cómo. ¿Ya? Sigamos con lo otro. Ahí, para aportar lo que decía Jonathan Goldman, en su fórmula frecuencia más intención igual sanación, la intención más importante en un proceso de sanación, si bien es del terapeuta el que está aplicando la terapia, la intención que mueve todo es la del paciente, porque nosotros somos un acompañante con sonido, pero el que está haciendo es el paciente. Entonces, si el paciente no tiene la intención, pero tú tienes la intención, el paciente va a estar recibiendo casi un paracetamol, que va a durar un par de días, un mes, y después va a volver a pedir de nuevo la misma remedio. Entonces, ahí es importante concientizar a las personas de que desde ellos es el proceso de sanación. Nosotros los Pero acompañamos. el paracetamol sirve para que se dé cuenta que Sí, esto igual sí, funciona. es necesario. Es Porque hay gente necesario que no dentro cree de un nada, proceso. No creo nada. Tú le das el paracetamol, como dices tú, y dices, me hizo algo. Entonces ya ahí empieza la concientización. Entonces, Oye, Mauro, perdón. dime. ¿Cómo diferenciarías tú intención de manifestación? Que, por ejemplo, tal como decía delante, porque de pronto te dicen, no, tienes que manifestar. Y la gente se confunde con esas cosas. Entonces, hacer una definición bien concreta, o cuál es la diferenciación bien concreta. La manifestación es, digamos, yo quiero manifestar algo que sea, ya sea como físico o dentro de, para mí, ¿cierto? O sea, quiero manifestar salud.
¿cierto? Es lo mismo que, digamos, son muy parecidos entre la intención y la manifestación, porque el proceso es el siguiente. Uno entra en ese estado meditativo, en un estado frecuencial en donde mi frecuencia sube. Porque yo no puedo tratar de, ¿cómo se llama?, intencionar algo desde una frecuencia que esté baja, o bien si mis canales están desalineados. Son dos cosas. Entonces, una vez que entro en ese estado conmigo mismo, me llego a conocer, a sentir la parte espiritual mía, ya después voy creando con mi imaginación también y sintiendo Eso. sintiendo esa frecuencia, porque lo que somos nosotros es como que si yo sintonizara una radio. La frecuencia es lo mismo. Tengo que sintonizarla, yo para tener esa frecuencia de abundancia, necesito solicitarla en esa misma frecuencia. Conectarme con esa frecuencia de esa manera. Si no, no voy a poder. Es como, por ejemplo, cuando dice la gente, no, yo conecté con Jesús. Chuta, ¿cuál será la frecuencia vibracional de Jesús para yo haberle igualado y haberme conectado con él? La tuya. Y lo pillé y chuta, ¿cómo me contacté Lo con él? sintonicé. Claro. Entonces, sigamos. Ahí, Mauro, con respecto a la pregunta, nosotros tenemos el chakra que más conecta con la visualización y la intención, es el chakra El de acá, del justamente. tercer ojo. Sí. Entonces ahí es donde uno tiene que trabajar, Exacto. porque es el chakra que nos ayuda a nosotros a la visualización, a la percepción, a la intuición. Exacto. Es el chakra. Por eso es súper clave. importante, antes de hacer la terapia, y ahí lo voy a explicar, que uno se tiene que alinear. Y por eso, por lo que tú antes explicabas, por ejemplo, los hertz, ¿cierto? Nosotros tenemos cuencos para el Sí, chakra exacto. tercer ojo. Exacto. Y Ahí están están ¿entiendes? digamos, fa, do, sol, re, la, mi, si. Así voy a- Exactamente. Otra cosa, espérate Mauro, otra cosa que yo me gustaría aportar, muchas veces, para tu pregunta también, es, quiero manifestar $1.000.000, ponte tú, por decir algo, cualquier cosita. Abundancia. Abundancia. Quiero abundancia. Ok, pero ¿para qué? Porque necesito arreglarme los dientes, ponte, necesito plata. ¿Para qué? Y ahí entonces uno se va diciendo, quiero arreglarme los dientes. Y ahí empezáis a sentir, es que cada vez que sonrío me da vergüenza, entonces yo quiero sonreírle a la gente, pero no tengo dientes. Entonces, ¿para qué es sonreírle a la gente para que dar felicidad? Ya no necesitáis $1.000.000. El para qué y el que te da el principio de, no el principio no era $1.000.000 o por decir 500 lucas, no sé cuánto vale un tratamiento. Es el para qué quiero llegar a eso. ¿Qué? Y ahí cuando llegas al primer punto, digamos, el fin último que se dice, es el que te da lo que vale. Claro, lo que pasa es que tú ves por ahí de repente mucha publicidad, mucho darle todo que manifestemos y inducir a la gente que solo con manifestar, por ejemplo, conectar todos los días, yo quiero, No, sí, no sé. y aparte que hay que manifestar esa es la desde la gran abundancia, diferencia. nunca desde la carencia. Es que por eso te digo, esa es la gran diferenciación, porque si tú te levantáis todas las mañanas y decís, ya, yo manifiesto abundancia, y lo repito como, Pero no es sé, un loro. como loro, pero no lo estás, no estás No estás haciendo con el esa tremendo frecuencia insight, conectado. no estás haciendo el tremendo sí, insight la que significa abundancia. conectar con eso, Con esa frecuencia. con esa frecuencia. Pero claro, es el para Es ti nada. la Bueno, abundancia. a eso veo, por lo menos yo veo la diferencia en intencionar y manifestar. Claro. Porque es otra cosa. La intención va con el insight, Exacto. con la interiorización profunda. Ahora, Si no, ojo, Ahora, no sirve. cuando mire, uno perdón, dice quiero perdón, porque manifestar sí, abundancia, para que sigamos, cortito, porque- quiero manifestar. Entonces dice, ¿para qué quiero abundancia? Oye, si no está nada de malo tener una vida tranquila, relajada y no pasar necesidades.
Y puede ser que para ti necesidades sea otra cosa que para otra persona. A lo mejor alguien que vive en una población tiene abundancia para tener una medida de agua nomás. Por eso, porque la abundancia es otra cosa, Claro. digamos. Lo que es abundancia para ti no lo es para Exacto, otro. eso es lo que quería decir. Ya. Ya, ahora vamos con la selección de los cuencos. Para hacerme la terapia, obviamente nosotros sabemos perfectamente que tenemos que buscar cuencos con la frecuencia adecuada, en este caso frecuencia baja, media y alta. Yo busqué una forma de hacerme yo mismo la armonización del infinito. ¿Ya? Entonces sabía que tenía que tener un cuenco raíz de frecuencia baja, que es de 120 Hz. Este otro es de 187. El de acá es de 253 y el de más arriba es de 623. Entonces, el anterior, ya, el uso terapéutico de los intervalos musicales. Estuve revisando un par de publicaciones que salen en la revista chilena de Neuropsiquiatría, Medicentro Electrónica en Cuba y otro de la Facultad de Ciencias Sociales, una tesis de psicología del 2017, en que se utilizaron ciertos intervalos musicales que eran armónicos. ¿Ya? Llegamos con esto. Entonces, según los intervalos musicales que existen, dependiendo la distancia que hay entre nota y nota, yo me... Lo que seleccioné fue una quinta justa que la quinta justa tiene una característica sonora que es poderosa y abierta, tiene una emoción asociada principal que es la seguridad y la expansión, y tiene un uso terapéutico que tiene que ver con el fortalecimiento energético. Y aparte de eso, con lo que es una tercera mayor, que tiene que ver con apertura emocional, conexión, alegría, ternura, brillante, cálida. Y por último, una cuarta justa que es estable, firme, equilibrio, contemplación, meditación, centrado. Digamos que estas son las características de cada intervalo que hay. Entonces, traté de buscar esos intervalos que a mí, según para mí, eran los que me iban a funcionar. Sigamos. Equilibrio, centro energético. Esta es la parte que yo les decía a ustedes que es lo primero que uno tiene que hacer, equilibrarse la parte de los chakras o el centro energético. ¿Ya? Llegamos. Listo. Llegamos a la lámina que quería llegar. Esta fue la técnica que apliqué. Subí los cuencos. ¿Ya? Ese raíz que está abajo, que es el Si2, que aparece allá arriba. Hay alfa 3, ahora tiene una razón porque está a la izquierda y la derecha también, ¿no? Sabemos que nosotros pasamos la armonización del infinito, va en subida hasta que arma el círculo, ¿cierto? Ya. Entonces, arriba del ¿cómo se llama? Pedestal del gong, yo el gong lo tenía bien abajo, la verdad que me llegaba hasta la espalda acá. Acá unos coches, las pinchas. O sea, lo bajaste mucho. Sí, lo bajé mucho, para sentir la vibración acá, porque si yo, por ejemplo, ahora lo que hacía yo es que me quedaba a la altura, me quedaba a esta altura, Ya. y a esta altura de acá. ¿Te pusiste unos pisitos o algo? Le puse de esas maceteros que venden en los chinos a Lucas. Entonces el gong lo tocaba de esta forma. ¿Cómo así si no veis nada? ¿No tenéis que andar achuntando? Mira, como los ciegos. Y el otro lo tenía acá arriba, para poder tocarlo. ¿Ya? La Utilizaba los... Disculpa, Mauro, la propiocepción sirve para eso. Todos ¿Cómo? lo tenemos, como el que tú ya visualices lo que tienes en el espacio, ya cachai cierras dónde los está ojos, todo. ya estás Sí. consciente, entonces lo puedes... Sí, había, Con una yo me par de ponía los... repeticiones ya y se no, hizo. les pegaba súper bien. Mauro, el que tenías aquí arriba, El R3. ¿ese lo tenías al frente o arriba? Lo tenía tal como aparece la imagen allá, al frente. Aquí. ¿Y con algo arriba? ¿Ah? ¿Cómo lo O paraste? sea, le fui colocando cosas hasta levantarlo. Claro, o sea, de repente le colocaba un... ¿Cómo se llama estos mismos? Estas mismas cuestiones. En los chinos hay de todo. Hay mismo. Ya, taburete. estos tuppers, hay unos tuppers que son largos así, Lucas, ya. Listo, esta cuestión me sirve.
y me quedaba acá, pues, ¿cachai? Entonces, para equilibrar los chakras, ¿cómo lo hacía yo? O sea, primero tocaba la secuencia, que empezaba con el gong atrás. Dejé la mesa acá. ¿Ya? Y la baqueta al corazón. Aquí. Sintiendo que estás sacando de la jaula del alma al espíritu. Sacándolo de adentro y sacándolo hacia afuera. Entonces visualizaba de que primero lo que tenía que sentir esa sensación de que estaba entrando en ese estado. Porque no era que yo dijera, ya estoy conectando. No, tengo que conectar, tengo que sentir que me voy a ir de repente. Al sentido de esos sueños como que se van y vuelven. Ahí está el alma, el espíritu, perdón, que está despertando. Ya cuando sentía eso dije, ya, ahí estoy preparado. Ya, ahora sí, en ese momento. Y empezaba con la secuencia, ya, obviamente con la intención, y empezaba con aquí mismo. A ver cómo ese chakra de acá empezaba a activarse. ¿Ya? Secuencia. Estoy rápido, sí, obviamente. Sí. Ya, cuando sentía que lo tenía controlado, aquí, seguía al de acá. Seguía al de más allá. Al de aquí, al de acá, al de acá y al de acá. Una vez que ya lo tenía, lo sentía, me empezaba a envolver en luz. Yo mismo, con las manos y haciendo el gesto. Porque lo que yo hago en este plano, en el astral, se recrea, ¿ya? Entonces me vi envuelto en eso, me veía, dije, listo, estoy preparado para hacer la terapia. Sigamos con la otra lámina. Ese es el infinito, entonces. Ese era el infinito. Pero Entonces, una preguntita. ¿Por qué el gong atrás? ¿Cómo se te ocurrió un gong ¿por atrás? qué? ¿Cuál es Porque si te has puesto un gong atrás. No, yo siempre he hecho No, gong al ponte otro. un día con el gong acá atrás y siente como la vibración del gong aquí. Que era lo que justamente dijo la Franca, desde la columna, ¿cierto? Hasta acá. Entonces necesitaba reforzar la parte de la columna. Pero espérate, se supone que la vibración del gong no va hacia allá. No, igual para No, mí. Oh, pero mira, ponle la mano acá, mira. Lo que pasa es que aparte Mira. se lo están tocando. Aparte que está en un espacio más confinado, María Soledad. Acá, Para los mira. dos lados. Mm. Va para los dos lados. Bueno, está tocando. para mí yo lo sentía de la otra forma. Ya. Entonces, ahí me colocaba un antifaz Sí, ahí se ve. Perfecto. y el gong. Ay, te pusiste en la ¿Ya? cabeza. Y esta cuestión acá, el antifaz, voy a hacer solamente la recreación del cuenco de acá abajo. Y aquí viene lo importante, la letra M y la letra I. ¿Qué te pusiste en la cara? Ah, perfecto. Chuta ya. Tranquilidad, tranquilidad. Ay, pues. Y ahí lo tengo equilibrado. Con la otra masa. Y ahí también aprovechaba de en algún momento hacer esto. Después de que lo hacía 3 veces esto, la vibración se siente heavy. Es muy sutil, pero se siente en la Pero es cabeza. súper sutil, no puede ser fuerte.
menos esa era la secuencia explicada que estaba haciendo en ese caso. ¿Ya? Entonces, Me encantó. era, antes de comenzar se requiere una respiración consciente de 4-4, más o menos, con el antifaz en los ojos, para la visualización de la sanación, obviamente, para eso es el antifaz, para eliminar cualquier ruido visual. Cuenco tibetano en orden fue un toque adelante del cuenco, un toque al lado, un toque al lado derecho, tal como todos lo conocemos, y un toque al izquierdo, siempre en el borde del cuenco. Inmediatamente del último toque se vocaliza las vocales E, I y la consonante N. ¿Ya? Se produce con la boca abierta para que el aire fluya libremente formando núcleos de saliva. Las consonantes M requieren una interrupción parcial o total del aire, usando labios, lengua o dientes para articular el sonido. Se repite 3 veces esta secuencia y se termina con el golpe de gong. ¿Ya? Eso era lo que hacía más o menos. Sigamos con la otra. ¿Eso durante cuánto más o menos tú lo calculabas? ¿Eso? ¿Cuánto rato? 20 minutos. Porque otros 20 minutos van a conectar, 20 minutos con esto y los otros 20 minutos quedan con esto. Pero las 3 veces es muy sutil, muy suave, con su espacio. Claro. No, esto no es rápido. Ya, ahora ¿qué fue? Mauro, Con este, yo lo que Mauro, hacía... Mauro, ¿Mm? un tip. Cuando hacen la técnica de la campana, que es la campana en la cabeza, para que logre una mayor efectividad, busquen cuencos que las paredes sean lo más largas que llegue a cubrir las orejas. Y eso es lo que decía Miguel, ¿ya? Un cuenco que llega hasta aquí va a ser un efecto, pero mientras más cubre, va a ser más profundo el efecto. La otra característica de ese tipo de cuenco tiene que ser un cuenco liviano, porque Sí. lo van a tener en la cabeza. No pueden ocupar cuencos pesados porque les va a producir otro malestar que va a ser en el cuello. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, si tienen un cuenco que no es tan liviano, esa secuencia se puede hacer, pero tienen que sacarse el cuenco, descansar y volver a hacer. Exacto. ¿Ya? ¿Y esto era a diario? De ahí lo vamos a revisar. Entonces, la otra técnica que fue con un cuenco de cuarzo acá y otro acá, y 2 cuencos que eran, el problema está entre acá de la garganta y el entrecejo, ¿cierto? Entonces, ¿qué cuencos tenía que usar? Cuencos de esa frecuencia, una frecuencia media y una frecuencia alta. Y elegí el La y el Si, que son justamente los que han supuestamente en ese chakra. Entonces, justamente como los tenía, el Mi, ¿verdad? Mi. Entonces, también lo mismo, vocalización de la letra E, de la consonante M, toca la secuencia era toque de cuenco de cuarzo, lo activaba con los tres toques, ¿ya? Lo activaba nuevamente y lo tocaba y le daba una vuelta corta. O sea, hace volumen, muy fuerte que eso, ¿no? Súper bajo. Entonces ahí después tocaba esa secuencia despacito, obviamente. O sea, lento, no rápido. Entonces, vocalización también de la consonante M, toque de cuenco tibetano La 4, toque de cuenco tibetano La 4, después el Mi 5, y lo repetía esa secuencia más o menos unos 15 minutos, 20 minutos. Ahí. Así se veía desde arriba, ¿ya? O sea, en altura, todas estas cosas. Y para eso me inventé esta masa, ¿ya? Que es cortita, que me permitía tocar el de cuarzo a los lados y después darle vuelta y tocar lo otro. Sin tener que estar cambiando la baqueta. Entonces, sigamos con el otro. Ahí, Mauro, de nuevo para aportar un poquito. La importancia del cuenco de cuarzo es que tiene una resonancia que llega mucho con el cuerpo físico. Por el líquido que circula por toda la columna, tiene partículas que son las mismas que tiene el cuenco de cuarzo, entonces entran en sinergia. Además que el sistema óseo también entra en eso porque tiene silicio. Entonces, para estas técnicas, que en parte va asociada al cuerpo físico, el cuenco de cuarzo es un potenciador natural para hacer tratamientos así. Por eso es importante
cuando hay tratamiento físico, Profundo. el cuenco de cuarzo de base es como lo que tiene que estar sí o sí, para Sí. que sea mucho más efectivo. Se dice que el cuenco de cuarzo amplifica 15.000 veces el poder que se está realizando con la frecuencia y la vibración. Entonces, es un potenciador natural. Dani, ¿te acuerdas tú cuando yo mostré el piso de mi centro? Cuando yo empecé con mi centro tenía piedras de cuarzo chiquitas. Llevo 7 años y se han fusionado y son de este porte. Oh. Por lo tanto, sí, pues sí lo mostré. ¿Te acuerdas que se lo mostré a Ariel? Y bueno sería que a lo mejor cualquiera pueda hacer y tomar un espacio, claro que lo tengo directo en la tierra, en conexión con la tierra. Entonces, si alguien puede, y tú vas a ver la cicatriz de la piedra. Entonces, imagínate el cuenco con nuestro cuerpo activa la regeneración. Es súper potente. Y ¿Y se le cama de cuarzo? ¿Y pusiste No. 3 cuarzos en la tierra y se fusionaron? yo tengo mi espacio tierra y encima le puse cuarzo. Ah. Y ahí encima yo tengo mi camino. Y ahí se fusionaron Se debajo. fusionan, estas son unas piedras. Wow. Sí, cualquiera lo puede comprobar. Ya. Sigamos. Este es el calendario de uso de los cuencos que utilicé en el tiempo. Empecé el día 28, seguí el día 29, haciendo lo mismo. Bueno, por lo general siempre es recomendable dejar un día para descansar. Bueno, yo en este caso no lo quise hacer de esa forma, porque me tenía enfermo la cuestión de la cara. Entonces lo que está en verde es el tratamiento completo y lo que está en amarillo es simplemente la armonización de los chakras. ¿Ya? Eso ¿Qué es te todo. refieres con la armonización de los chakras cuando tenías el cuenco grande? No, el que tenía armonización del esta secuencia acá, Ah, ya. acá, La armonización acá, del acá y infinito. el infinito. Ese era como, y rodeado con el gong también. Entonces, fue esos días que aparecen ahí cuando empecé a hacerme el tratamiento. ¿Verdad? Espérate, Siga una con- pregunta. ¿Tú hiciste este calendario, o sea, según lo que ibas sintiendo? ¿Cómo te programaste? Ya, voy a hacerlo así. No, ¿O así? según lo que yo sentía, Exacto. como iba viendo resultados, como cuando ya empecé el resultado, se lo retiro en el calendario. Claro, empezaste a distanciarla. Sigamos con el otro. Ahí está, por ejemplo, la frecuencia diaria que tenía de espasmo. Del 27 de noviembre al 7 de diciembre bajó a 12. Y acá ya era 0. Sigamos con el otro. Sin ningún medicamento. Sin medicamentos. Ahí está la curva de cómo eran los espasmos hasta cómo bajó completamente. Ahí más o menos ya el 7 de diciembre, o sea, a 10 días después de haber comenzado con el tratamiento, ya había descendido a esa curva. 10 días. ¿Y el otro? La otra Pero lámina. también también mejoraste tu nivel de estrés. Obviamente, Obvio, todo. Claramente. Entonces, esa es así empezó a descender la frecuencia diaria de espasmo. De esa manera. ¿Cuántas semanas que no alcanzo a ver aquí? Casi un En mes. semana 40, Ya, perfecto. claro, en 1 y media completa. La verdad que cuando... Y la siguiente es la final. Entonces, a ver, ¿qué yo les puedo contar de esto? O sea, a mí esto que me pasó, la verdad que en algún momento me preocupó harto, porque dije yo, me dijo la doctora que incluso podía llegar a tener una parálisis facial. Tuve que dejar de tocar, no voy a ir a tocar, tenía una tocada por ahí, que ustedes saben que yo toco. Entonces, no puedo tocar, no podía cantar, trataba de ensayar, no podía, no me resultaba, no me salía, no me escuchaba. Era terrible, era súper fome, porque el día a día se me vio súper afectado en todo aspecto. Pero siempre supe de que si iba a aplicar lo que aprendí en Canción Vital con Miguel Ángel, lo que aprendí en la iniciación de la cuencoterapia y lo que aprendí en el máster, sabía que me iba a curar. Estaba convencido. No, en ningún momento lo puse en duda, nunca. Pero lo que también me di cuenta, y que es súper importante, que es que uno, al momento de hacerle terapia a alguien, ¿ya? O hacerse terapia a uno mismo, lo más importante es estar equilibrado. Es tener la conexión fluyendo, para que ahí yo pueda conectarme conmigo mismo y hacer el milagro, en este caso. Ahora,
no sé qué irá a pasar cuando me haga otros exámenes, quizás qué va a pasar, pero ¿No terminó todavía? no, de hecho estamos esperando marzo. Unos 3 meses. Unos 3 meses para poder hacerlo y ya. ¿Sigues pues, haciéndolo? ¿Esto? Sí, obviamente que me lo hago una vez a la semana, 2 veces a la semana, y como ya me programé yo para escuchar estos sonidos, los dejo en mi cama y me tiro a la cama y pam, 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 y todo, y ahí entro en un estado que mi cuerpo ya lo reconoce esos sonidos, los reconoce, sabe que le está mandando una orden, tenéis que estar bien, esa es la orden. Y eso pasa por andarse con uno mismo también, o sea, en el momento de estar visualizando, entonces ya, pues, somos un equipo, por favor, Vamos, es como un vamos. no estén jugando para el otro lado, vamos hacia adelante. Entonces, digamos que todas esas cosas son importantes y si alguna vez le pasa algo, que espero que nunca sea, uno se puede tratar y lo otro puede prevenir. Ya hay una experiencia. Puede prevenir y esto ahora me sirvió a mí también como experiencia para estar haciéndolo todo el tiempo para mí, porque el principal paciente que uno tiene como psicoterapeuta soy yo mismo. Ese es el principal paciente, el número 1. Antes de yo empezar a hacérselo a otras personas, me tengo que conocer y tengo que estar yo consciente y conocer mi instrumento. Eso es lo otro, conocerlos bien, cómo suenan, qué pasa si le cambio la baqueta, qué pasa si le toco con una masa, cómo lo puedo hacer, porque yo siempre decía, oye, todos me decían, oye, se siente rico, que aquí, que allá, la armonización, chuta aquí. Y a mí que me la hace. Entonces, la verdad que... Yo siento que en el fondo, cuando lo haces para otra persona, también te está llegando. Sí, no, pero es totalmente distinto. Entonces, eso era lo que les quería compartir y gracias a todos.